Orándole al Señor, la palabra para ustedes, Dios lo que me colocaba es para un 2026 de bendición y fructífero, necesitamos aprender a, a obedecer instrucciones. ¿Sí? ¿Qué tan bueno es usted para seguir instrucciones? Ese silencio me da como susto. ¿Sí? ¿Verdad que uno compra algo y viene con el manual para instrucciones y uno normalmente medio lo mira y lo hace a un lado y uno comienza a armar y cuando le sobra un poco de tornillo dice, uy, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Dónde no apreté, dónde no coloqué tornillos? ¿Por qué me sobró esta pieza? ¿Por qué me sobró aquello? Y uno poco le pone atención a eso. Hace unos días hubo que reparar un televisor y llegó el técnico a verlo y empezó a repararlo. Y él dijo, ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué está el televisor molestando así? Porque la pantalla la han limpiado con un trapo húmedo. Entonces, ¿con qué se limpia? Con un trapo seco. En el manual lo dice. Sí. Y entonces uno, como no lee manual, o si lo lee lo hace a un lado, uno no sigue instrucciones como debe de ser. ¿Sí? Y uno tiene que aprender a seguir instrucciones, que es lo que Dios siempre nos ha dicho en Josué 1:8. En Josué 1:8 Dios dice, nunca, nunca se apartará de tu boca esta libre la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, yo tengo que hacer las cosas conforme está escrito en la palabra. Y si no lo hago como está escrito en la palabra, entonces no estoy siguiendo instrucciones. Y ese es un problema grande que tenemos nosotros como iglesia, que no seguimos instrucciones y nos cuesta seguir instrucciones. ¿Sí? Y él dice que cuando yo sigo las instrucciones, entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Sí? ¿Por qué será que nos cuesta a veces a nosotros seguir instrucciones? ¿Sí? Porque sea como sea, el ser humano tenemos la capacidad de crear, tiene la capacidad de pensar, decidir. ¿Sí? Y a veces entonces nos cuesta como obedecer lo que alguien dice. Y eso es un problema. Usted sabe que Jesús siempre vivió haciendo lo que el Padre estableció. Jesús fue un fiel seguidor de instrucciones. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no hago lo que quiero, yo hago lo que mi Padre hace. O sea, Jesús fue un seguidor de instrucciones al pie de la letra. Por eso en el huerto de Getsemaní, él podía no seguir las instrucciones, pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Era seguir instrucciones. Y es que para seguir instrucciones, amado, necesitamos bajarnos de algo que se llama orgullo. Porque a veces nos cuesta esa parte. Y si queremos un 2026 diferente al 2025, necesitamos aprender a seguir instrucciones conforme la palabra lo establece. Porque el texto está diciendo, el texto que Dios le entrega a Josué le dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, no me da alternativa de decir, no, yo puedo hacerlo a mi manera. No, es que yo creo, no, es que yo pienso. No. Dice, hágalo conforme está escrito. Por eso Dios a Moisés le presentó el modelo del tabernáculo. Dice, este es el modelo del tabernáculo y así lo va a hacer. Así, este es el modelo y hágalo así. Sigue estas instrucciones. ¿Sí? ¿Sabe por qué tuvo que mostrárselo? Para que lo viera y pudiera seguir instrucciones. Porque Moisés vio el tabernáculo. Dios le mostró el tabernáculo a Moisés. El arca. Dios tuvo que mostrarle el arca a Noé cómo era.
para que siguiera instrucciones frente a lo que vendría, porque a nosotros nos cuesta, nos cuesta. ¿Por qué? Porque las instrucciones nos ponen a prueba. ¿Sí? Como yo tengo también la capacidad de hacer cosas y las hago bien, ¿sí? Y las puedo hacer mejor que el instructor. A veces nosotros los constructores, cuando estamos en trabajo, creemos que sabemos más que los ingenieros, porque tratamos de suplir la experiencia en la construcción con el conocimiento que ellos tienen. Y resulta que no funciona así. No funciona. ¿Sí? Porque cuando yo quiero seguir una instrucción necesito aprender a rendirme. Que no es lo que yo diga, es lo que me dijeron que hiciera. No es lo que yo creo que debo de hacerlo, no, me entregaron una instrucción. Debo aprender a reconocer que no siempre yo voy a saber más que alguien, que otra persona, que me entregó un manual para que yo siguiera ese manual. Imagínense, quien nos entrega el manual es el que diseñó, el que construyó, el que fabricó el artículo. Y ahora yo quiero saber más que el que fabricó e hizo el artículo. ¿Sí? Mira, tiene a su hora, dígale, hay que seguir instrucciones en el 2026. Y yo quiero decirle que entre seguir instrucciones y desobedecer es una línea muy delgada. Es muy delgada la línea. ¿Sí? La Biblia es un verdadero manual de instrucciones. ¿Sí? Maridos, amen a sus esposas. ¿Sí? Cuando no la amo va a tener problemas. Mujeres, obedezcan a sus esposos. Cuando no obedece va a tener problemas. ¿Sí? ¿Me entiende? Es un manual. Yo quiero ser un hombre próspero, quiero ser bendecido. ¿Qué voy a hacer para ser bendecido? Aprenda a honrar a Dios. Uy, yo no sé qué hacer con estos hijos. No exasperéis a vuestros hijos. O sea, es un manual, amado, que si yo me sujeto al manual voy a salir adelante, ¿sí? Por eso Dios le está diciendo, hombre, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medite de día y de noche. ¿Para qué? Para que usted aprenda a guardar lo que debe de hacer. Es que yo tengo que guardar la palabra. Guardar la palabra es tenerla aquí en mi corazón para cuando llegue el momento de tener que aplicarla, la voy a aplicar tal como está la palabra, tal como Dios me la ordena. Pero a nosotros nos cuesta obedecerle a Dios, y como nos cuesta obedecerle a Dios tenemos problema por eso. Necesitamos aprender a obedecer para que usted haga conforme a todo. Mire, amado, la palabra es para vivirla, no solamente para predicarla, hay que vivirla, ¿sí? Para uno salir adelante. Miremos las consecuencias de pronto de no obedecer la palabra. Una instrucción, de no seguir una instrucción que Dios da. Hay una historia en la palabra que nos va a presentar las consecuencias de no seguir instrucciones. Hay una historia muy bonita, ¿sí? Cuando no sigo instrucciones. Es en el reinado de Roboán, el hijo de Salomón. ¿Se acuerdan? Es una historia bien interesante porque el pueblo va donde él y le dice, mira, Roboán, tu padre fue duro con nosotros, nos colocó esto y le da, ¿sí? ¿Y tú qué vas a hacer? Por favor, quita un poco la carga. Y él se va donde los jóvenes y le dice a los jóvenes, mire, es que el pueblo está diciendo que si le alivianamos la carga porque mi padre fue duro con ellos. Y los jóvenes dicen, no, que va más duro, dele más duro a ese pueblo, porque cuando se le da duro al pueblo, entonces el pueblo es que obedece. Y el hombre no quiso cambiar. Entonces el pueblo dijo, ¿qué? ¿Usted va a ser más duro que su papá? ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces trajeron a un hombre que se llama Jeroboam.
Jeroboam, venga. Como Roboam no quiere quitarnos el yugo, queremos irnos con usted. Y se separó las tribus de Israel. 2 tribus se quedaron con Roboam, que fue Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus se fueron con Jeroboam. Pero ese Jeroboam era un muchacho temeroso. Y como tenía temeroso, dijo: no, espérese, verá que estos ahora van a empezar a volver nuevamente a ir a Jerusalén a ofrecer sacrificio y hacer cantidad de cosas allá. Y entonces se van a quedar allá reconociendo a Roboam como jefe y como el rey. Y entonces no, yo voy a levantar altares. Y empezó a levantar altares en el territorio de ellos, con el propósito de que Israel, de que Judá y Benjamín no fueran a ofrecer sacrificio allá. Y levantó altares. Entonces, cuando levantó altares y todas esas cosas incorrectas, Dios levantó a un profeta. Y mandó a un profeta y le dice al profeta: vas a ir donde Jeroboam y vas a hablarle. Yo quiero como irle de pronto parafraseando para no leer toda la historia, ¿sí? En Primera de Reyes, el capítulo 1 hasta el 33. No lo voy a estarlo leyendo todo porque por el tiempo, pero quiero sí que tengamos cosas claras. Escuche, Jeroboam está haciendo lo incorrecto. Entonces Dios envía, en 1 Reyes 1:33, 1 dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado aquí, que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Dios levanta al profeta, un profeta que no aparece, ahí no aparece el nombre de profeta. Dice: vaya allá y dígale lo que va a pasar. Y él lleva, entonces dice, estos altares que han levantado. Porque usted sabe que un altar, miren, en estos días de pronto es importante que usted entienda y haga un estudio sobre altares. Porque un altar es una puerta que se abre o para el cielo o para el inframundo. Por eso es que nos levantan tantos altares aquí en Colombia. ¿Sí? Por eso es que este gobierno ha levantado tanto altar aquí en Colombia. Porque ellos saben lo que significa un altar. Por eso en la antigüedad se peleaban los lugares altos para levantar un altar. Porque un altar o abre es una puerta para el cielo o una puerta para el inframundo. ¿Sí? Entonces Dios envía, y Dios, entendiendo eso, dice: ese altar se va a quebrar y se va a hacer pedazo y va a ver lo que va a suceder en ese altar. Y Jeroboam, cuando escuchó eso, como él había levantado altares para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén, sino que se quedaron donde él, entonces trató de coger al profeta y cuando trató de cogerlo en la mano se le quedó seca. Tremendo. El respaldo de Dios cuando llama a un hombre de Dios. Y entonces cuando él se vio en esa condición, ahora sí habla con el profeta y dice: profeta, vea, ore para que mi mano vuelva a su normalidad. Y el texto dice que él oró y la mano le recuperó nuevamente. ¿Sí? Eso dice toda la historia. Pero mire, amado, este hombre, este profeta de Dios lleva una palabra y más demoró en soltar la palabra cuando la palabra tuvo un cumplimiento en ese momento. ¿Sí? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo: varón, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Hubo un cumplimiento, amado, se cumplió la palabra en ese momento, ¿sí? Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y le quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. ¿Qué instrucciones tenía el profeta? El profeta tenía una instrucción:
vas a ir allá y vas a dar una palabra, le vas a predicar, vas a soltar una palabra a Jeroboam y vas a decir que ese altar se va a hacer pedazo, pero ten en cuenta lo segundo, profeta de Dios, lo que tienes que hacer. Y entonces el profeta le dice tranquilamente, el versículo 8, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Este hombre tenía ya una instrucción de parte de Dios. Había una instrucción que él tenía que seguir. Primero, ir y dar una palabra. Cuando entregara la palabra, entonces él no podía ni beber vino, ni comer pan, ni regresarse por el camino en que había ido a llevar la palabra. O sea, es que Dios es un Dios que da instrucciones. Dios no es un Dios que nos mandó a que nosotros camináramos en este mundo a la topa tolondra, como salgan las cosas. No, Él entregó un manual para que nosotros nos dirijamos por ese manual y vivamos conforme el manual que Dios entregó. Pero nosotros no obedecemos el manual y queremos que nos vaya bien. Si usted quiere un 2026 de mucha bendición, obedezca lo que el manual dice. Obedezca las instrucciones que Dios nos entrega. A veces nosotros seguimos instrucciones a medias. Este hombre conocía la orden, ¿sí? Y él dio la palabra y él empezó a regresar. El versículo 10 dice: y regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Él empezó a obedecer la palabra, empezó a seguir instrucciones, entregó la palabra, hizo el milagro. Cuando el rey le invitó, dijo: no puedo, porque la palabra que Dios me dio, la instrucción de Dios es que no puedo beber vino, ni comer pan, ni regresarme por el camino. Y se regresó. Hasta allí todo va bien, ¿sí? A medias. Pero como en toda obra que Dios entrega, siempre va a haber oposición. Siempre hay enemigos para que usted no siga instrucciones. Siempre va a haber opositores para que usted no obedezca, para que usted no siga la instrucción que le entregaron. Hay gente que no está armando algo y dice: yo le ayudo a armar, yo sé cómo se arma eso. Puede tener, pero hay un manual que hay que seguir. ¿Sí? Hay un manual a seguir. El versículo 11 dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta. Ay, Señor. Al cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Nuevamente, para quebrantar la instrucción que Dios había dado. ¿Sí? El primero que trató de romper la instrucción fue el rey. Ven, como hubo un milagro y estoy agradecido por el milagro, quiero que vayas a mi casa porque quiero darte. No puedo. No puedo. Sí. Y ahora viene un viejo profeta, porque el hijo de ese viejo profeta estaba allá cuando vio todo lo que sucedió, todo lo que pasó, y salió corriendo al papá y le dijo: papá, vino un hombre, un profeta de Dios, y le dijo esto al rey, y pasó tantas cosas. Y dijo: ¿por dónde se fue? Por aquí, ensíllemela. Y allá lo alcanzó y llegó allá. Mire, amado hermano, escúcheme. Aquí la Biblia dice que era un viejo profeta, o sea, era un hombre con llamamiento de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas personas a veces usted escucha y usted obedece lo que esa persona dice, aún
aunque le mande a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Por qué cree que Dios le entrega a usted un pastor? ¿Por qué cree que Dios le coloca pastor a la gente? Para que aprenda a escuchar la voz de su pastor. No, es que yo escuché a Armando Alducín decir. ¿Y quién es Armando Alducín? Él es un hombre de Dios. Pues aquí me está hablando de un viejo profeta, de un hombre con llamamiento de Dios. Y él tenía un conocimiento que Dios le había dado, una instrucción que Dios le había dado. Apóstol, es que mire, hay una señora que ella va a otra iglesia, ¿sí? Pero quiere que usted la escuche. No, que vaya donde su pastor. No esté trayendo gente que es de otra iglesia que uno la aconseje, por favor. Porque ellos tienen su pastor y escuchen la voz de su pastor. Aquí había un viejo profeta y el viejo profeta cuando escuchó dijo, uy, ¿dónde está? Lléveme. Y le siguió. Pero este muchacho, este profeta, parece que se le olvidó quién le había dado la instrucción. Y el versículo 18 dice, y el otro le dijo, mintiéndole, oiga, ese viejo profeta, mintiéndole, dice el texto. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando en ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Un viejo profeta mintiéndole a un muchacho profeta. No, es que es un hombre de Dios, no, es que es una mujer de Dios. Sí, pero no fue la que Dios te asignó. Es que usted tiene un pastor asignado. Usted tiene un lugar asignado por Dios. Este es un viejo profeta, es un viejo profeta. Es un hombre que Dios usa, pero parece que ya está pensionado. Y el muchacho, hombre, el profeta va haciendo las cosas conforme Dios le dijo que lo hiciera. Va a ir de la palabra, no regrese por el mismo camino, fue por otro camino y no comió vino ni comió pan, iba bien. Pero llega un viejo profeta y le dice, anoche estuvo conmigo un ángel de Jehová y me dijo que te invitara a mi casa. ¿Cómo así? Si Dios ya me dio una instrucción. ¿Cuántos viejos profetas hay por ahí diciendo que el diezmo era para la antigüedad? No, el diezmo, eso es del Antiguo Testamento. ¿Cuántos viejos profetas hay por ahí hablando la cantidad de cosas incorrectas? No, congregarse, no. Pero ¿cuál es la instrucción? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La instrucción es congregarme. Sí. La instrucción, amado, es que no puedo exasperar a mis hijos. La instrucción es que yo no me mando. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo alguien que ordena mis pasos. Sí. Y este muchacho, este profeta amado, se dejó enredar tristemente. Y las consecuencias de no seguir instrucciones son fuertes. Mire, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá. Escuche lo que le dice el viejo profeta. Después de mentirle al muchacho y hacerle que hiciera lo incorrecto, ahora le está profetizando.
ha sido de Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro con de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, versículo 24, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron al cuerpo que estaba echado en el camino y el león estaba junto al cuerpo, y vieron y lo trajeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el viejo profeta que había hecho volver al camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le había quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová le había dicho. El falso profeta lo hace errar y ahora escuche, amado, cuando uno mira esto dice: este fue un rebelde, no cumplió el mandato de Jehová. Por favor, hermano. Claro, es que te voy a poner los pies en la tierra, mi amado hermano. Yo tengo un manual bendito que debo de caminar con ese mandato, la bendita palabra de Dios. Y si alguien me va a orientar, debe ser mi pastor. Mis pastores me orientan frente a la inquietud que tengo. Aquí hay un viejo profeta que se apareció. Yo también soy profeta de Dios. Y anoche estuvo conmigo un ángel de Jehová y me dijo que te llevara a la casa para que vieras pan y bebieras vino. Y ven. Y el tonto este se va con él, teniendo instrucción de parte de Dios. No, es que también es profeta. Puede ser apóstol, profeta, puede ser lo que sea, amado. ¿Qué instrucción tiene usted? Mire, es tan delicado, es tan especial. Este dice: cuando yo traigo mi ofrenda a Dios y me doy cuenta que tengo algo con mi hermano, dejo la ofrenda allí y me voy y me pongo a cuentas con mi hermano. Es que la Biblia tiene manual, es una instrucciones para todo. ¿Cómo debo de perdonar a mi hermano? Ahí está el manual, cómo debo de perdonar a mi hermano. Ahí está el manual de cómo crecer espiritualmente. Ahí está el manual de cómo debe funcionar un hogar, ejemplo y modelo en casa. Ahí en Efesios capítulo 6 usted lee y ahí encuentra el manual para tener un hogar bien bonito en casa. No vea eso. Usted quiere mantener al hombre en la casa, eso compre tanguitas y compre esto y compre. No, hermano, eso es lo que el mundo dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Respete a su marido, hónrelo. Marido, trate a su esposa como a coheredera de la gracia de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres, porque este es el primer mandamiento con promesa para que sea de larga vida. Mire cómo está el manual hablándome de cuál es el comportamiento del hijo, el comportamiento del esposo, la esposa, cómo debo comportarme en casa. Ahí está cómo tener un hogar bien lindo. Mi oración en esos tiempos es decir: Señor, yo sé que es un 20-80, el 20% en las iglesias diezman, Padre. Yo te pido que se invierta, que sea el 80% obedeciendo. Si el 80% obedeciera la palabra, amado hermano, le cuento que la obra de Dios sería tremenda para ejecutarla en todo lugar y habría abundancia. Y los hermanos en la iglesia serían súper bendecidos. Pero no siguen instrucciones. Aparece alguien y dice: no diezme. Eso es del Antiguo Testamento. No, venga.
Si ya no ama a su esposa, pues déjela. Si ya no ama a su esposo, pues déjelo. ¿Y qué dice la palabra frente a eso? ¿Qué es lo que dice la palabra frente a eso? Sí. Pero hoy estamos en una libertad tan tremenda. Sí. Bienaventurado sea en todos el lecho sin mancilla. Eso se acuestan, amado, estamos enojados y la espalda contra espalda. Pero la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es el manual, sigue instrucciones. Mi amor, perdóname que dice que comer ese arroz quemado, pero perdóname, papi. Pero organice las cosas. Pero no, amado, no, eso es disgusto. No. Organicemos, siga el manual, siga el manual. Yo sé que Dios este año me va a bendecir, me va a prosperar el Señor. Si sigue instrucciones, tenga la plena seguridad que sí. No es a medias, es 100%. Dele a Dios lo que es de Dios. Pero sigamos. Hay un hilo muy delgado entre seguir instrucciones y ser rebelde. Mire, escúcheme. Quien te lleva a desobedecer es el primero que se va a burlar de ti. Mire, yo antes de conocer a Cristo, tuve a mi cargo ya le pedí perdón a Dios por eso. Tuve a mi cargo personas que eran creyentes. Y había un muchacho, estábamos haciendo una reforma en Ciudad Jardín, unas canchas de fútbol para unos mafiosos y todo. Y estábamos organizando la entrada y tal. Y nos pagaron y había un hermano que era creyente. Y venga, ¿y usted para dónde va ahora? Ahora para la iglesia, metes a la iglesia. No, camine, ¿sabe qué? Vamos para la 8, vamos para la 8. Vamos a jugar billar por allá con otros muchachos y todo eso. Hermano, y el hombre copió. Y después todo borracho de allá, hermanos. No, pobrecito. Ya le pedí perdón a Dios por eso. ¿Sí? Y el día lunes me reía de él. Porque eso hizo el viejo profeta. Lo hizo pecar y después de pecar, ahora sí, porque así es el diablo. Eso es lo que hace el diablo. ¿Sí? Usted tiene que obedecer la palabra, amado. Sigue instrucciones. Las instrucciones hay que seguirlas al pie, como establece, como lo dice. ¿Sí? Mire, oiga, una desobediencia es tan tremenda para Dios que el león vía ese desobediente y dice: yo te mando, me lo como. No, contaminarme con un rebelde. León dijo: yo no se lo comió. Ni al burro estaba ahí, tampoco lo comió el león. ¿Sí? El león estuvo allí sencillamente para cumplir una misión. Fue más obediente el león que el profeta. Porque al león le dijeron: ve y mata al profeta. Ni te comas el burro ni te comas al profeta. Y el león estuvo ahí: sí, señor, ahí están. Qué hambre tan tremenda, pero ni forma. La orden es que no puedo tocarlos. Hay que seguir instrucciones, mi amado hermano. Dígale que tiene a su lado, dígale: hay que seguir instrucciones en el 2026. Quiero terminar ya. ¿Sí? Versículo 32 dice: porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel. Mire, el viejo profeta creyó la palabra y dijo: bueno, aquí va a venir un juicio tremendo de parte de Dios. Entonces, cuando yo muera, yo quiero que los restos míos estén al lado del profeta, del hombre de Dios. Porque esto se va a cumplir. Qué triste, amado. ¿Sí? Llevar a errar a que otra persona que esté caminando con el Señor termine errando. No. Y en la Biblia, amado, vemos, para concluir quiero decirle esto, vamos a ver la cantidad de hombres de Dios que no siguen instrucciones divinas. Y eso no es un asunto menor.
A Saúl le costó el reino. Saúl no siguió instrucciones. No siguió instrucciones. Le dieron las instrucciones y no quiso seguir la instrucción y le costó el reino. A Moisés le dieron instrucciones. Mire a Moisés, ve y háblale a la peña. ¿Sí? Y se fue a pegarle. Por eso fue que Dios, antes de mandarlo a construir el tabernáculo, le dijo: voy a mostrarle esta manera el tabernáculo. Mire, este es el modelo, hágalo así. Porque no lo hacía así. ¿Sí? Pero ahora le dice, le habla. Y cuando le habla, no, hace todo lo contrario. Y eso no, por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Israel estuvo 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas. Amado, la verdad en todo esto no solamente es de que uno crea, sino que poder seguir instrucciones. Y nuestro Dios sigue hablando, hablándonos y hablándonos, dándonos instrucciones. Pero si nosotros no estamos dispuestos a seguirlas, amado, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Sí? Yo sé que vendrá un 2026 y que la oración nuestra como pastores es que queremos ver la iglesia muy bendecida, prosperada, disfrutando tiempos de bendición. Pero quiero decirle, uno sencillamente ora a Dios, pero la iglesia debe seguir instrucciones de parte de Dios. Mire, algo tan sencillo. Estamos en una reunión, nos invitaron a una reunión, entonces yo le digo a un grupo de líderes, le digo: venga, nos vemos a las 12:30, nos vemos en la iglesia y ahí nos vamos. ¿Listo? Ah, sí, listo. Como a las 10:30. Apóstol, yo sé dónde queda la casa, yo le llego allá. Otro, llegamos allá y todo. Y cuando 12:40 yo en la iglesia esperando, y apenas llegaron 2. Me provocaba coger el teléfono y llamar a la hermana y decirle: mira, hermana, apenas vamos a ir 3. A ninguno otro le sirva comida. Porque la instrucción es: nos vemos en la iglesia. Yo no estoy diciendo que usted conoce, nos vemos allá. No, estoy diciendo nos vemos en la iglesia y llegamos todos en grupo. Pero como la gente conoce y la gente sabe, no, nos vemos, yo sé dónde es. No, es que la instrucción no es de que usted llegue allá, es de que nos vemos en un lugar. Por eso es que Gedeón, cuando está en la batalla, le dice a ellos, al pueblo, dice: mírenme a mí y hagan lo que yo hago. Porque la gente es muy dada a no seguir instrucciones. Pero yo le estoy hablando a una iglesia hoy que en el 2026 va a seguir instrucciones y por lo tanto van a ser muy bendecidos, muy prosperados y victoriosos en el nombre del Señor.